bajo mi responsabilidad que para el cuerpo y la especialidad a la que opto no se requiere justificar la formación pedagógica. Seguimos. Ahí están todas las cuestiones de formación pedagógica, máster, etc. Vale. Datos de idiomas. Bien, tenemos para los opositores que no sean de españoles, que tienen que acreditar lo del castellano, que pasaremos, y luego tenemos los datos de idiomas de los que sí que tienen que acreditar el valenciano, que son todos. El requisito. Vale, que os lo he explicado antes, como situación especial. El conocimiento del valenciano se acredita con el C1 y la persona debe elegir entre, ojo a lo que os he dicho antes, recordad, estamos hablando de acreditar el requisito, ¿vale? Pues bien, el requisito se puede acreditar con el certificado de capacitación. Y luego te dice, pero no podrá utilizarlo como mérito en la fase de concurso. El C1 equivalente. Con esta opción es la que realmente se acredita el conocimiento del idioma, que es lo que exige. Diploma de mestre de valencià. Pasa lo mismo. Si pones el diploma de mestre solo, evidentemente, después no podrás utilizarlo como mérito en la fase de concurso. El C2, exactamente lo mismo. Luego no podrás acreditarlo como mérito. O, en último lugar, no acreditado y no exento. Aquellas personas aspirantes que no dispongan de ninguna de las certificaciones anteriores para acreditar el conocimiento del idioma deberán seleccionar esta opción y podrán optar a la realización de una prueba para acreditar el conocimiento del idioma de acuerdo con el apartado 7.1.2. Son los que no tienen nada y tienen que hacer la prueba, porque si no, luego no podrían continuar con la oposición. ¿De acuerdo? Diferente a los que sí que tienen titulación, cualquiera de ellas, pero quieren presentarse luego a la prueba, que les dará la opción de poder presentarse a la prueba cuando se abra el plazo de presentación para la prueba. Seguimos. Tasa. Bueno, ahí hay poco que explicar. La tasa que corresponda, pinchan en la que corresponde y ya está. Vale. A partir de aquí, como veis, en declaraciones y autorizaciones, el aspirante marca la opción si no desea ser incluido en las listas para desempeñar el puesto como interino. ¿De acuerdo? Entonces, si no marcas nada, automáticamente indica que quieres ser interino, en caso de que no apruebes la oposición con plaza. Si lo marcaras, evidentemente es todo lo contrario, no querrías, ¿vale? Seguimos. Consulta, baja un poquito, Maika. Consulta de la documentación. A ver, si no quieres que la Consellería pueda consultar la certificación de familia numerosa, monoparental, diversidad funcional, no autorizo a consultar datos de identidad del DNI o no autorizo a datos del título. Si pusieras la cruz en cada uno de ellos, quiere decir que luego lo tienes que acreditar tú añadiendo la documentación. En buena lógica, evidentemente, esto se queda en blanco para permitir que efectivamente se pueda consultar. Bajamos para abajo. Una vez cumplimentado eso, le damos al botón enviar. ¿Vale? Y una vez le has dado enviar, volvemos a continuar en el número 3, en este caso. El número 3, como os he dicho, es lo de documentar, si veis arriba. Bien,
En el caso de que tengáis que anexar algún documento, que son las que os he dicho de violencia de género, monoparental, minusvalías, etcétera, etcétera, se tiene que hacer en este apartado de documentar. Lo tendréis escaneado, lo tendréis en vuestro ordenador y el procedimiento para pinchar a continuación lo tenéis. Bajas un poquito. Por ejemplo, familia numerosa y no se opone a la consulta por medios informáticos de dicha conducta. De ahí que sea opcional adjuntar el documento acreditativo de dicha conducta. Cuando haces clic sobre ese documento, automáticamente se abre una ventana, se va a seleccionar y ya entras en tu propio ordenador, en el escritorio o donde lo tengas, y simplemente seleccionas el documento en el cual quieres acreditar que es familia numerosa. Bajamos, ¿ves? Seleccionamos y le damos a anexar. Una vez seleccionado el documento, y automáticamente el documento sigue arriba y se inscribe en la pantalla. Veréis documento anexado y el nombre del documento que habéis anexado. ¿Vale? Automáticamente aparece la condición que estamos acreditando. Una vez anexados los documentos, nos vamos a continuar. Y si continuamos, después del 3 de documentos, viene lo de pagar. Este apartado dice que es obligatorio. ¿Vale? Vale. Pagar, clicamos sobre tasa de inscripción. El desplegable que tenéis ahí, clicamos sobre tasa de inscripción. Y automáticamente, al pinchar aquí, nos vamos a una llamada pasarela de pagos que hay que aceptar para poder hacer el pago y redirigirse. Aceptamos en la pasarela de pagos y luego ya te dice, vale, ¿cómo quieres pagar? ¿Cargo en cuenta o pago con tarjeta? Esto lo vamos a pasar rapidito porque no tiene más importancia. Lo que sí que os digo o os aconsejo es que paguéis con tarjeta. ¿Por qué? Porque el pago en cuenta tiene que ser el titular que paga el mismo que el titular que se va a presentar a oposiciones. Algunos bancos no tienen bien hecha la pasarela del pago, con lo cual pueden dar errores, etcétera, etcétera. Conclusión, es mucho más sencillo y mucho más fiable que paguéis con tarjeta bancaria. Vale. Después del pago, nos vamos a registrar. Os he dicho al principio de que el pago no era lo último, sino que había que registrar. A ver. Y dice, en este apartado se registra el trámite de inscripción. Es necesario registrar telemáticamente el trámite de inscripción para que conste como presentada la inscripción al procedimiento. Se ha de pulsar en el botón registra, el 5. ¿Vale? Una vez pulsado arriba, pulsamos bajo, aceptar. ¿Estás seguro que quieres registrar? Sí. Y luego firma electrónica. Y la firma electrónica la tenéis con dos opciones. Clave, o bien clave, baja abajo, o bien firma electrónica. ¿Vale? Creo que todos estaréis más o menos familiarizados con una y con otra. ¿Vale? No creo yo que haga falta o que hayáis tenido algún problema al respecto. Continuamos, vamos bajando. Vale, baja.
Guardar, que es el último apartado ya. En este apartado se puede, yo diría que se debe, descargar el justificante del trámite. Se recomienda descargarlo. Incluye una copia de los datos de la solicitud, un justificante del pago de la tasa y un justificante del registro del trámite. Luego te pide que valores el servicio. Tienes una puntuación, le das a valorar, lo valoras, bajas, Maika, y después de valorarlo, ya automáticamente puedes, ya se ha acabado todo, sube un poquito, Maika, y puedes cerrar la aplicación. ¿De acuerdo? Bajamos ahora. Bien, una vez dicho esto, ¿qué ocurre si nos quedamos a medias? O queremos consultar telemáticamente la solicitud, pero no la queremos modificar. Pues bien, esta está almacenada en el apartado de solicitudes entregadas en nuestra carpeta ciudadana. Si apareciera no solo solicitudes entregadas, sino solicitudes en creación, significa que no la hemos finalizado, la tramitación, y por lo tanto no la hemos entregado, y por lo tanto la solicitud está a medias. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el acceso a la carpeta ciudadana y a continuación cómo recuperar la solicitud que está medio hecha y no está entregada para finalizar la tramitación. Bajas un poquito y aquí abajo lo tenemos. Vamos a ver. Si a mitad del trámite subes un poquito, Maika. Vale, ahí. Si a mitad del trámite se abandona la aplicación por problemas técnicos o por error, el trámite no se pierde. No es necesario comenzar un nuevo trámite. Se puede recuperar el trámite iniciado y finalizarlo. Así es que tranquilos al respecto. El otro día me llamó un afiliado diciéndome que era a las 8:30 de la tarde. Resulta que lo había hecho todo, había llegado al pago, pero resulta cuando tiene que firmar electrónicamente, le dice el ordenador, el programa le dice que su archivo de autofirma no está actualizado y que lo tiene que actualizar y por lo tanto no lo puede tramitar. Entonces, claro, ya dijo, pues mira, me toca volver a hacerlo y me toca volver a pagar. Pues bien, aquí tenemos la solución. En el caso de que ya se hubiera pagado y se comenzara un nuevo trámite, se debe abonar, evidentemente, pero recuperando el trámite iniciado no es necesario volver a pagar la tasa, puesto que ya se ha hecho. ¿Vale? El trámite que no se termina está guardado en carpeta ciudadana y es el espacio donde podemos nosotros acceder a través de el https www.tramitajva.es cd. ¿Vale? Y una vez entremos en nuestra carpeta ciudadana, aparece lo que os he dicho antes, solicitudes en creación. Pinchamos en solicitudes en creación y automáticamente podemos continuar la solicitud. ¿De acuerdo? Bajas un poquito. Una vez recuperada, esta se mostrará en el paso en el que se quedó y se puede continuar con la tramitación para finalizarla. Si teníamos un problema con la autofirma o si tenemos un problema de cualquier otro tipo, lo podemos hacer. Así es que no, en ese aspecto no hay que preocuparse. Bien, así todo. Si surgen problemas, dudas, algo que no esté contemplado en esta guía, como os he dicho antes, ahí tenéis los teléfonos para clave, el 060, de instalación y uso de certificados el 902 o el 963, otros problemas técnicos de la propia consellería de lunes a jueves de 8 a las 7, acordaros, o sobre la inscripción el 012, un listado de preguntas. Ya sé que he ido muy rápido, lo siento, pero se supone que más o menos todo el mundo estaba un poco al tanto al respecto de esto. Ahora